nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos el 24 de abril de 1966, conocida simplemente como Marisela, es una cantante, actriz y empresaria mexicano-estadounidense. También es conocida como la Dama de Hierro. Hija de inmigrantes mexicanos, se dio a conocer a mediados de la década de los 80 y entre algunas de sus más famosas canciones están Mi Problema, Enamorada y Herida, Sin Él, Completamente Tuya, Sola con mi Soledad, El Chico Aquel y Tu Dama de Hierro, muy conocida en la década de los 80. A lo largo de su carrera ha logrado vender más de 41 millones de discos. Y es la única cantante en español en colocar todos los temas de un disco en el top 10 de la revista Billboard, en este caso el álbum debut de Marisela Sin Él en 1984. A los 6 años, comenzó su carrera artística tras protagonizar el show de TV estadounidense Villa Alegre junto a grandes estrellas estadounidenses como Carmen Zapata y Steve Franken, entre otros. Años después, comenzó a cantar en lugares nocturnos en su natal California acompañada de sus padres. Más tarde, en su adolescencia fue la vocalista del grupo encabezado por el compositor y cantante Chalo Campos, etapa en la cual Marisela interpreta la primera versión de If You Want to See Me Cry en español llamada Si Quieres Verme Llorar. Más tarde la cantante Lisa López, en su momento, realizó una versión de esta. En 1984, y al cumplir la mayoría de edad, Marisela graba su primer álbum discográfico, Sin Él, bajo la producción del músico, compositor, guitarrista y vocalista del grupo grupero Los Bukis en ese entonces, Marco Antonio Solís, quien además es el compositor de todas las canciones de aquel disco. La música de Marisela no resonó entre los fans únicamente por su talento vocal. Su capacidad para conectarse con su audiencia a nivel emocional fue igualmente significativa. La profundidad de sus letras, a menudo impregnadas de angustia y amor no correspondido, reflejaba situaciones de la vida real y tocaba los corazones de muchos. Su voz juvenil y aterciopelada cautivó al público y ha contribuido a su fama, tanto como su sensualidad y su característico cabello rubio. Así, debutó en televisión como invitada en el programa mexicano Siempre en Domingo, conducido por el recordado presentador de televisión mexicano Raúl Velasco. A esto, se le suman otros discos como Completamente Tuya, Porque Tengo Ganas y el cuarto disco homónimo Marisela. A medida que florecía su carrera musical, Marisela enfrentó numerosos desafíos personales. Las desafortunadas tragedias, incluida la prematura muerte de su amado esposo en 1988, impactaron drásticamente su vida. El dolor que soportó durante estos tiempos turbulentos se filtró en su música, añadiendo mayor profundidad y resonancia a sus canciones. Su perseverancia, coraje y pasión inquebrantable llevaron a la creación de sus grandes éxitos durante estos tiempos difíciles. Desde baladas desgarradoras hasta temas animados y dinámicos, sus canciones abarcaban un amplio espectro de emociones humanas. Esta versatilidad no hizo más que solidificar aún más su posición como cantante respetada y querida en la escena de la música latina. En 1988 participa en la exitosa película Salsa compartiendo créditos con Celia Cruz. De dicha película se desprendió un disco, en el cual Marisela participó con el tema No. También con el tema My Puerto Rico colaborando con Bobby Caldwell, Michael Sambalo and Wilkins. Dicho disco gana un Grammy. La versión en inglés de Marisela No alcanzó el número 1 en los Billboard Latin Songs. Su legado va más allá del simple canto. Marisela también ha probado suerte en la actuación, mostrando sus versátiles habilidades artísticas. Interpretó varios papeles en telenovelas, consolidando aún más su estatus como figura querida en el entretenimiento cultural hispano. En las últimas décadas, la música de Marisela ha llegado a los corazones de fans de diferentes generaciones. Sus canciones atemporales resuenan con un profundo sentimiento de nostalgia por quienes crecieron escuchándola y continúan cautivando al público más joven. En 1990 se casó con el cantante y trompetista Juan Manuel Hernández, mejor conocido como Pedro Rey Jr., El Torito, quien es padre de su hija, Marilyn Odessa Hernández. Lucha Villa, la reina de la canción mexicana, fue la madrina de honor. La segunda etapa de su carrera es ya sin el apoyo lírico de Marco Antonio Solís. Es así como Marisela se cobija de diferentes compositores e incluso ella se aventura a escribir y grabar temas de su propia autoría.
Marisela es, sin duda, la reina por excelencia de los palenques después de grabar varios de sus éxitos en versión banda en los 90 y hasta la actualidad abarrota todos los palenques en donde se presenta. En 2006 lanzó un nuevo material discográfico titulado Noches Eternas donde canta algunos de sus grandes éxitos en versión ranchera. También incluyó sus propias versiones de Me Gusta Estar Contigo de Angélica María y Fue Tan Poco Tu Cariño de Rocío Dúrcal. El futuro sigue siendo brillante para la querida cantante. Después de décadas en el negocio, mantiene un compromiso inquebrantable con su música y sus fans. Al entrar en la segunda mitad de su ilustre carrera, sin duda tiene más que ofrecer al mundo. Mientras celebramos su extraordinario viaje, es importante reflexionar sobre las numerosas vidas que ha tocado a través de su música. Su historia es una historia de resiliencia, fuerza, amor y el poder universal de la música para sanar y trascender cualquier desafío que la vida nos presente. El viaje de Marisela sirve como recordatorio de que en medio de desgarradores reveses, puede surgir un faro de esperanza y belleza. Hoy en día, continúa reinando como una de las cantantes más queridas de América Latina y su música sigue siendo un legado atemporal para las generaciones actuales y futuras. Cualquiera que sea el futuro, una cosa sigue siendo segura, la voz de Marisela seguirá resonando en el corazón de sus fans durante las generaciones venideras. Su innovadora carrera, su fuerza personal, su resiliencia y las invaluables contribuciones que ha hecho a la industria musical la convierten en un verdadero ícono digno del título de reina del pop latino. En 2008 regresa a la actuación con una participación protagónica en el filme estadounidense Bad Cop, compartiendo créditos con Demian Chapa y David Carradine, ambos grandes figuras de Hollywood. En el año 2010 Marisela fue nominada en 3 categorías a los premios Billboard de la música latina, siendo ganadora de 2 de ellos por su disco recopilación 20 éxitos inmortales. En 2011, regresa a la música con nuevo material discográfico que lleva como título El Marco de Mis Recuerdos. En enero del año 2015 participa en el Festival de Tierra Amarilla transmitido por la red de Internet. Durante su gira del 2016, después de visitar países de América Latina y presentarse por toda la República Mexicana, logra llegar por primera vez a ciudades como New York, Atlanta y otras. También es de las pocas estrellas latinas en presentarse en The Weltern de Los Ángeles, California y ser de las pocas estrellas a nivel mundial en lograr un sold out en las primeras horas de anunciarse su presentación. En 2017 continúa con su gira La Dama de Hierro por todo Estados Unidos, México y América Latina. En septiembre de ese mismo año celebra 35 años de su primer disco con un histórico concierto en Chile, en el cual logró sold out en el Movistar Arena de Santiago, Chile. En 2018, la cantante lanzó su libro biográfico, así como su perfume homogéneo y su nuevo disco. En este año regresó a la actuación con una serie estadounidense llamada La Mujer Después de los 50. A lo largo de su extensa trayectoria, ha colaborado con grandes estrellas como Joan Sebastián, Jenny Rivera, Paquita la del Barrio, Lucía Méndez, José José, Amanda Miguel, Alberto Vázquez, Julio Preciado, Roberto Tapia, Remy Valenzuela, Rocío Banquels, Laureano Brizuela y Celia Cruz. Ha compartido escenario con los grupos The Doors, Pimpinela, Los Yonix, Los Humildes, La Sonora Santanera, Los Temerarios y Los Ángeles Negros entre muchos otros, siendo los más recordados duetos en su carrera. Fueron las canciones Mi Amor por Ti, con el salvadoreño Álvaro Torres, y La Pareja Ideal, con el propio Marco Antonio Solís. Actualmente reside en Hollywood, California. Alista su libro bibliográfico Marisela y está por lanzar un DVD celebrando sus 35 años de su primer álbum, así como espera lanzar su nuevo disco. Más allá de su consolidada carrera como cantante, Marisela estuvo envuelta de una sola polémica, ya que fue vinculada por un supuesto romance con su propio productor, el cantautor y compositor mexicano Marco Antonio Solís, quien produjo su primer disco sin él. Como su relación con él es profesional y se extendió al plano sentimental, siendo una de las parejas más recordadas de aquellos tiempos en el espectáculo mexicano, mientras que él estuvo casado con la también cantante Beatriz Adriana. La modelo cubana y actual pareja de Marco Antonio, Cristi Salas, aclaró que no es una mujer celosa y respeta a los examores de su actual esposo. Marisela ha sido influencia en muchas artistas como Jenny Rivera,
la cual en repentinas ocasiones mencionó que su artista favorita era Marisela. También Amaya Montero, es vocalista de La Oreja de Van Gogh, Natalia Jiménez, Thalía y Selena en su momento mencionaron su admiración por Marisela. Por otro lado Lucero, Edith Márquez, María José, Aranza, Yuridia y otras más han realizado versiones en honor a Marisela. Cabe mencionar que la primera canción que interpretó Shakira a un público fue la canción Sin él. Posteriormente la misma Shakira mencionó que desde niña cantaba las canciones de Marisela. El viaje de Marisela es un testimonio de la creencia de que uno puede llegar en espiral a las profundidades más oscuras y aún así elevarse a lo grande. Sus pruebas y tribulaciones, junto con su pasión inquebrantable y su determinación implacable, la han marcado como una figura inspiradora tanto dentro como fuera de la industria musical. Al concluir, apreciamos el viaje de Marisela y la huella imborrable que ha dejado en el mundo de la música. Si bien su viaje musical sin duda seguirá evolucionando, una cosa siempre permanecerá sin cambios: su voz, capaz de transmitir las emociones humanas más profundas, seguirá tocando la vida de muchos. Para terminar, recuerda que la historia de vida de Marisela no termina aquí. Todavía tiene muchas melodías nuevas que cantar y más capítulos que agregar a su histórica carrera. El corazón valiente que la ha mantenido en marcha todos estos años se asegurará de ello. Desde sus humildes comienzos hasta la cima de su carrera, el viaje de Marisela ha sido sin duda colorido e inspirador. Ha superado innumerables adversidades, utilizando su música como medio para curarse tanto a ella como a sus oyentes. Su historia es un testimonio del hecho de que, a veces, la música más bella surge de los lugares más oscuros. Mientras esperamos el futuro de este cantante icónico, solo podemos estar llenos de esperanza y anticipación. Con cada nota que canta, cada melodía que crea y cada nueva narrativa que teje, Marisela impacta el mundo de la música a su manera única, consolidando aún más su estatus como una joya verdaderamente celebrada y apreciada dentro de la industria de la música latina. A medida que hemos recorrido la vida y carrera musical de Marisela, es evidente que apenas hemos arañado la superficie del impacto que ha tenido en la industria musical y las innumerables vidas que ha tocado con su música. Las olas que ha creado con su poderosa voz y letras conmovedoras resuenan a lo largo de generaciones, estableciéndola firmemente como una fuerza a tener en cuenta, un ídolo a emular y, en última instancia, una leyenda que sigue viva en los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Como una de las figuras más influyentes y queridas de la escena musical latina, el estatus de Marisela como ícono está asegurado. Pero su viaje está lejos de terminar. Su vida, marcada por la agridulce sinfonía del triunfo y la adversidad, promete que hay mucho más que presenciar, experimentar y disfrutar de esta reina de las baladas. Concluyamos nuestra reminiscencia de la ilustre carrera de Marisela con la seguridad de que, si bien la hemos visto escalar grandes alturas, su viaje está lejos de terminar. Ella sigue siendo un trabajo en progreso, en constante evolución, aprendizaje y crecimiento, un faro de esperanza, infinitas posibilidades y creatividad incesante para todos nosotros. Marisela no se convirtió en una sensación notable del canto de la noche a la mañana. Fue su perseverancia, compromiso y amor por la música lo que la catapultó a la cima de la industria. Su historia es una motivación para cualquiera que tenga aspiraciones dentro del campo de la música y del mundo en general. Su convincente historia de triunfo sobre la adversidad resuena como un poderoso mensaje universal. Cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida, Marisela nos recuerda que la música es una compañera reconfortante en todo momento. Su viaje subraya el poder de la música para sanar, inspirar y crear una sensación de unión. Su vida es testimonio de que no importan las dificultades, podemos superarlas, y es en esas melodías agridulces, las letras desgarradoras y las poderosas interpretaciones que Marisela realmente triunfa. Al concluir la presentación de hoy, queda claro que el viaje de Marisela está lejos de terminar. Su espíritu, su arte y su legado seguirán inspirando y brindando alegría a innumerables fanáticos en todo el mundo. Requiere una celebración de lo que ha logrado hasta ahora y una anticipación de los dones musicales que aún no ha otorgado a su siempre devota audiencia. Si te gustó este video, suscríbete, comparte y regálame un me gusta para ayudar a crecer el canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.